Pero algo ha sucedido en los últimos 10 años que ha cambiado de manera dramática cómo el venezolano nacionalizado norteamericano piensa en términos de política, no solo de política electoral, pero también en términos de política pública. No podemos ser indolentes ante lo que le ocurre a los demás, y mucho menos si son compatriotas. Entonces, buscar la forma de rescatar la empatía del venezolano hacia los compatriotas, buscar la forma y la manera de transmitir mucho más arriba de la Florida y los estados donde hay mayor presencia de hispanos, ir hacia la parte anglosajona más arriba, de decirle, wow, o sea, no todos somos así, tenemos mucho que ofrecer. América Latina es o puede ser de cara al futuro, un aliado estratégico importantísimo. Estimados amigos, un verdadero placer estar con ustedes nuevamente. Bienvenidos a esta nueva edición, a esta nueva emisión de su podcast Venezuela en Crudo. Les habla Horacio Medina y realmente hoy también es un día muy especial como lo que hemos tenido recientemente. Nos acompaña una persona muy interesante con que seguro vamos a tener una conversación sobre un tema muy complejo y algunos otros temas que circundan alrededor de esto que seguramente van a ser de interés de la gran mayoría. Él es profesor en Ciencias Políticas del Departamento de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de la Florida, la FIU, donde además dirigió el Centro para América Latina y el Caribe y fue director fundador del Foro Latino de Opinión Pública de la Escuela Stephen Green de Asuntos Públicos e Internacionales. Es PhD en Ciencias Políticas de la Universidad de Pittsburgh y a lo largo de su carrera se ha dedicado a la enseñanza, la investigación y la consultoría en temas de seguridad, democratización, partidos políticos, opinión pública, campañas y procesos electorales en distintos países de América Latina. Ha sido asesor de seguridad, política exterior, estrategia de campaña y comunicación estratégica de varios jefes de Estado en países como Bolivia, Colombia, Costa Rica, República Dominicana y Haití. También ha trabajado como consultor para entidades del gobierno norteamericano como la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, el Departamento de Defensa, el Departamento de Estado y el Departamento de Energía, y para varios organismos multilaterales, incluyendo el Banco Mundial y el Programa de las Américas. Nuestro invitado de hoy es el profesor Eduardo Gamarra. Eduardo es originario de Bolivia, pero como yo le digo y como ustedes ya saben, Eduardo está casada con una venezolana, para más señas del estado Zulia, Maracucha, y por lo tanto yo creo que ya casi está asimilado a los venezolanos. Eduardo, un verdadero placer tenerte aquí en el programa. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. No, al contrario, Horacio, un gran placer. Mira, Eduardo, hay muchos temas para hablar contigo, siendo un PhD en Ciencias Políticas y habiendo tenido todo este trabajo desde la FIU para lo que tiene que ver los procesos en América Latina. Yo quizás podríamos comenzar un poco por el origen y me gustaría hablar un poquito de Bolivia, de la situación actual de Bolivia, porque la podemos conectar luego con el tema central que quiero conversar contigo hoy, que está relacionado con la diáspora, el desplazamiento, la emigración, los venezolanos en el mundo, particularmente en los Estados Unidos, y referir a un estudio, una encuesta que tú estuviste coordinando, cuyos resultados me llamaron mucho la atención. Pero la verdad me gustaría mucho que comenzáramos. Claro. Me interesaría mucho tu opinión sobre lo que ocurre en Bolivia y cuál es el impacto para toda la región, para toda la América Latina. Quizás hay que darle un vistazo más histórico a la situación boliviana, un proceso que en realidad para muchos es difícil de entender. Bolivia es un país que tuvo una revolución nacional en los años 50, donde básicamente se transformó a un país feudal en un país, digamos, en vías de desarrollo. Un periodo cuando por primera vez se integra al campesino indígena a la vida política nacional.
Y me refiero a eso porque en los siguientes 50 años el país pasa de un proceso revolucionario, ¿no?, muy parecido, a propósito, su inspiración fue la Revolución Mexicana, ¿no?, pasa a un proceso militar que dura del 64 más o menos hasta finales de la década de los 70, muy como fue en toda América Latina, un proceso militar con dictaduras, con muchísima represión, eh, particularmente gobiernos de derecha, digamos, pero que a la vez intentan reprimir a una izquierda, a esa izquierda que surgió en muchas partes de América Latina. Pero Bolivia también pasa por un proceso de democratización en los 80s, que tiene, yo creo, en su haber eh, probablemente dos grandes logros. Primero, de construir un proceso genuinamente democrático, con partidos políticos, con pactos de gobernar entre partidos de gobierno y partidos de oposición, por una parte. Y por otra, un proceso de estabilización económica, y creo que poca gente sabe que Bolivia pasó por un proceso de hiperinflación. Bolivia tuvo 24.000% de inflación anual entre el 84 y 85. Y ese proceso fue estabilizado gracias a un presidente que fue el mismo señor que dirigió la revolución del año 52, Víctor Paz Estenssoro, ¿no?, y un ministro famoso que fue Gonzalo Sánchez de Lozada. Ese proceso de estabilización no solo terminó con la inflación, volvió a traer la inversión extranjera a Bolivia y a la vez reanudó un proceso de crecimiento económico. Ese proceso duró hasta el año 85. Y el año 85, ¿no?, de alguna manera, como en todos los países de la región, Bolivia sucumbe a un proceso de, para muchos, producto de las tensiones internas, dirigido por Evo Morales, ¿no?, un proceso en el que colapsan los partidos políticos tradicionales, se derroca a Sánchez de Lozada como presidente y se genera un proceso, digamos, de una revolución, como ellos la han denominado, revolución democrática, en mi opinión nada democrática, más bien un intento de construir un Estado autoritario unipartidista. Y no solo eso, con un proceso digamos, dominado por un individuo, por Evo Morales y su partido, el MAS. Ese proceso ha durado 20 años. Y lejos de democratizar a Bolivia, lo que hay en Bolivia hoy es una dictadura, un proceso autoritario, un proceso de decrecimiento económico. Hemos dado casi un círculo de 180 grados, hemos vuelto a tener inflación, hemos vuelto a tener una crisis económica profunda, y ahora estamos a 2 meses de un proceso electoral que quizás termine con estos 20 años de dominio de lo que ha sido el MAS, de lo que ha sido Evo Morales y de lo que ha sido ese tipo de autoritarismo que por supuesto tiene un gran, digamos, una gran similitud con lo que pasó en Venezuela. No es por nada que Evo Morales sigue siendo, ¿no?, uno de los grandes admiradores no solo de Chávez, sino de Maduro y del proceso cubano. Fíjate, sobre ese punto yo tengo alguna reflexión que me ayudaría a redondear la idea. Gracias por esta exposición, por este contexto en que nos pones a todos nosotros. Pero antes de hacerte esa inquietud, yo solo quiero recordarle a todos nuestros, digamos, personas que nos están viendo, los amigos que están en el podcast, que estamos hoy en una nueva emisión del podcast Venezuela en Crudo. Nos acompaña el doctor Eduardo Gamarra, boliviano de origen, venezolano prácticamente ya con, digamos, llegado al punto importante, y creo que con él vamos a tocar temas bien interesantes hasta ahora. Sin embargo, Eduardo, fíjate,
obviamente lo que tú has relatado es cierto, y Evo Morales, yo recuerdo todas las bombonas de oxígeno que recibió de Chávez, las ayudas económicas, las ayudas políticas, yo diría de asesoría de inteligencia, etcétera, 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 unido a los cubanos, una suerte de penetración que no nos es ajena. Esto ha tenido altos y bajos. Evo está ahorita en una parte baja, no está directamente en el poder. Quizás uno de sus delfines, según yo entiendo, me corrige, por favor, Arce, tampoco lo comparte y lo ha combatido de una manera u otra, pero es por el delirio de mantenerse en el poder. Mi pregunta es, esa esperanza que tú asomas por allí en el proceso electoral en un par de meses, uno podría pensar que va a haber una unidad, una unión de parte de la oposición que sea capaz de vencer esto, porque muchas veces pienso, también puedo estar equivocado, que por ejemplo en muchos lugares no se trata de que ganó ese proceso, sino de que perdió quien estaba en el gobierno. A mí me parece que en Brasil no solo que no ganó Lula, perdió Bolsonaro y quienes estaban allí. En Colombia no ganó Petro, perdió la oposición a Petro porque no fue capaz de unirse. ¿Podríamos esperar algo de esa unión en Bolivia que nos dé esa esperanza, que nos alimente esa esperanza? Sí, es una esperanza. Sin embargo, y esta es la parte más difícil de decirla, ¿no? En este momento hay 9 candidatos en el proceso electoral. De esos 9, por lo menos 7 son de la oposición, digamos, tradicional. Está Jorge Tuto Quiroga, a quien los venezolanos conocen muy bien. Está Samuel Doria Medina, un empresario reconocido, de reconocida trayectoria en Bolivia, y una serie de otros candidatos desconocidos, pero que están luchando por un mismo espacio político. Y ese es un grave problema, porque al final de cuentas uno puede dividir 100% en varias formas. Y si alguien, en este caso, entre estos candidatos, es improbable, muy improbable, que cualquiera de los candidatos llegue a tener una mayoría. Y eso lo que va a hacer es que, como la mayoría de los países latinoamericanos, en la primera vuelta se elige el Congreso, si es que uno no llega a tener 50 más 1% o 40% con una diferencia de 10% del segundo, ¿no? Entonces, la oposición está extraordinariamente dividida. Han habido algunos intentos por lograr un candidato único o por lo menos unificarse como plataforma para después poder, pues, presentar una plataforma unida, ¿no? Ya después de la elección. Pero algo que me preocupa de Bolivia, mira, el año 2020 yo hice una encuesta en Bolivia, en pleno proceso de cuando Evo ya había sido expulsado del país por el fraude electoral del 19. Había un proceso electoral, ¿no?, del que surgió Arce precisamente. Right. Pero nosotros hicimos una encuesta en enero del 20 y donde salía algo que realmente me sorprendió. A pesar de la salida tan estrepitosa de Evo Morales, cuando uno hacía preguntas sobre Evo Morales, tenía una base social muy amplia, si bien en el sector occidental del país. Hoy la situación en Bolivia es muy antigobierno, muy, digamos, hasta cierto punto inclusive anti-Evo, pero sigue siendo una población que rechaza más a la derecha y a la oposición que a estos individuos. Y ahí hay un candidato interesante que es Andrónico Rodríguez, el presidente del Senado, el delfín de Evo Morales, ¿no? Entonces, si es que no hay unificación en la derecha y si es que el MAS logra aglutinarse en torno a Andrónico, yo creo que tenemos un grave riesgo en agosto de elegir nuevamente al MAS como gobierno. Sí, ¿tú crees que de alguna manera también eso puede ser producto de ese mensaje del populismo que está realmente muy metido, pues, en el ADN de muchos pueblos? Y yo creo que no es casual. Eso ocurre en Argentina, eso ocurre
a mi modo de ver las cosas en Bolivia, ocurre en Colombia o está ocurriendo en Colombia, ha ocurrido en Venezuela. ¿Cómo combatir eso si no lo hacemos de una manera firme, de una manera decidida, con hechos concretos, con manifestaciones claras e inequívocas de unidad? Me preocupa tremendamente porque lo hemos visto en Venezuela, lo hemos sufrido en Venezuela a través de todos estos años. Yo creo que lo sufrió Colombia y lo está sufriendo Colombia y ante la inminencia de varios procesos que están adelantándose, yo todavía no veo una decisión de unificarse en torno a combatir el verdadero enemigo, el cáncer originario de esto. No sé qué opinas tú de. Estoy de acuerdo contigo. El grave problema, particularmente en países tan pobres como Bolivia, fíjate que 20 años del MAS, 20 años de este gobierno populista que prometió terminar con la pobreza, la inequidad, etcétera. Bolivia es hoy más pobre que hace 20 años, más desigual que hace 20 años, ¿no? Y sin embargo, esta misma población, ¿no? No te olvides que Bolivia es un país con por lo menos el 60% de la población es de origen indígena, ¿no? Y una población que siente que, a pesar de todo, Evo Morales les dio voz y les dio voto. No es cierto, porque tenían el voto desde el año 52, pero que por lo menos les dio voz y participación en el proceso político. Eso vale mucho, Horacio, y a veces es difícil de entenderlo, ¿no? Por ejemplo, fíjate algo que a mí me llama mucho la atención de varios políticos populistas en la región. Evo Morales ha sido acusado de pedofilia. Correcto. Ha sido acusado de corrupción en grados enormes. Y sin embargo, sigue siendo capaz de movilizar a grandes sectores de la población, ¿no? En torno a una campaña electoral. Él piensa que puede ser candidato y puede aún movilizar a un enorme sector de la población, particularmente en la zona cocalera, porque lo que lo sostiene a Evo, y esto también hay que decirlo, es su vínculo con el narcotráfico, su vínculo con una zona que produce coca, no para el consumo tradicional, sino para el narcotráfico internacional. Sí, yo creo que definitivamente es un tema que nos vincula. Quizás mucha de la gente que nos ve diga, bueno, pero ¿y cómo nos vinculamos en Venezuela con esto? ¿Y que por qué estamos? Bueno, porque sencillamente esto no es algo aislado. Y yo sigo pensando que si nos concentramos en que el objetivo principal es lograr restaurar la democracia, un proceso de transición, un cambio en el modelo político de conducción en Venezuela, eso va a tener una repercusión importantísima en muchos países de América Latina, entre ellos, por supuesto, Bolivia, y pues, lo tendría seguramente en Cuba, en Nicaragua, y habría una influencia sobre los otros países del continente. Así que yo sí creo que siempre hay una conexión. Ahora bien, yo definitivamente tan pronto ocurra ese proceso electoral y tengamos algunos resultados, yo quiero comprometerte para que regreses con nosotros para comentar sobre esto, porque también habrán evolucionado otros procesos. Antes de pasar a un tema distinto, pero que de alguna manera pretendo conectar, quiero recordarle a quienes nos están viendo que están en sintonía de su podcast Venezuela en Crudo. Hoy tenemos como invitado al doctor Eduardo Gamarra. Ustedes pueden definitivamente ver esto en las plataformas de YouTube y Spotify, y pueden también tener disponible todas las plataformas que tiene PDVSA Ad Hoc para comunicarse con ustedes. Así que muchísimas gracias por darle like y por suscribirse. Eduardo, fíjate, en Venezuela ha ocurrido algo que en los últimos tiempos ha venido manejándose. Tuvimos a Tomás Páez, estuvo con nosotros en este podcast hace unas semanas atrás. Tomás Páez publicó un libro recientemente que fue presentado aquí en Miami. Hablamos del país global. Hay especulaciones de 7 millones, 8 millones, 9 millones de venezolanos en el mundo. Cualquiera de esas cifras son impactantes. Un país que no está en guerra y que tiene esa migración, ese desplazamiento, esa situación es realmente compleja. Vamos a convenir en llamarla diáspora. Tengo algunos puntos allí, pero no importa. Convengamos en que es la diáspora venezolana. Y eso, de alguna manera, representa un problema tremendamente complejo.
Me voy a referir básicamente, o queremos referirnos básicamente a ese estudio que tú hiciste, a esa encuesta, a las reflexiones que se puedan derivar de allí, porque nos preocupa mucho algunos de esos resultados. Ciertamente está circunscrita, según yo entiendo, corrígeme, a los venezolanos en Estados Unidos, particularmente en Florida, donde uno tiene que hacer algunas distinciones. Son oleadas distintas. Antes de que Chávez asumiera, ya había un desplazamiento, gente que anticipó muy bien eso, luego otros que salimos luego que Chávez ya comenzó a arreciar y otros que definitivamente se han visto en la obligación. El punto de partida siempre es el punto de partida político. Las razones son diversas, pero el punto de origen es político y el objetivo principal es restaurar la democracia en Venezuela. Ahora bien, tú podías hablarnos un poquito y ilustrarnos a todos, incluso a mí, sobre la encuesta, el estudio. Trata de ver cómo nos transmite, qué dice ese estudio, Sí. porque hay algunas cosas que en lo personal me han preocupado sobre ella. Con mucho gusto, Horacio. Mira, nosotros en FIU venimos hace ya varios años estudiando a los diferentes grupos que componen esta comunidad. Eh, durante 3 décadas hemos venido haciendo encuestas a la comunidad cubana. Mi colega Guillermo Grenier dirige esa encuesta que tiene pues una característica muy interesante. Monitorea los flujos, ¿no?, de opinión que tiene una comunidad en el exilio. Y ha sido muy ilustrativo para mí esa encuesta porque me ha ayudado mucho a pensar en los otros exilios. Y nosotros empezamos, por ejemplo, a principios de este siglo, estudiando a la comunidad colombiana, que a principios de siglo era una comunidad muy, digamos, bueno, en pleno contexto de la guerra contra las drogas, de la violencia, etcétera, empezó a llegar a la Florida en grandes cantidades. De hecho, es una comunidad muy grande, más grande que la venezolana acá. Entonces, empezamos con los colombianos, hemos estudiado a la comunidad mexicana, pero a partir del 2015 empezaron, pues, obviamente a manifestarse los venezolanos de una forma extraordinariamente importante, ¿no? Nosotros empezamos haciendo estudios más que nada cualitativos, ¿no?, tratando de entender qué pensaban los venezolanos no solo sobre lo que sucede en su país, sino sobre lo que venía sucediendo acá. Y acá una cosa paralela que es importante, Horacio. Los cubanos en un momento se dieron cuenta que ya no iban a regresar a Cuba como habían pensado. Estuvieron de los 60 a los 80 sin cerrar la maleta, ¿no? Porque inclusive cuando se fueron de Cuba pensaron, Fidel va a durar 2 años, va a durar 6 meses, cerraron sus apartamentos, sus casas, pensando que iban a poder regresar inmediatamente. Ese paralelo lo hemos visto con los venezolanos, que pensaron que Chávez no duraba, que esto era una cosa no pasajera, y llegaron acá y resistieron nacionalizarse, resistieron dejar su venezolanidad, y simplemente el pasaporte. Pero a partir del 2015 observamos que una buena cantidad de venezolanos eran ya ciudadanos de Estados Unidos y empezaban a participar políticamente. Y la atracción que ellos tenían era precisamente la experiencia cubana, ¿no? Como organización, la Fundación Nacional Cubanoamericana siempre ha sido mencionada como el gran ejemplo. Exacto. Pero lo curioso el año 2015 es que la comunidad venezolana, el liderazgo de la comunidad venezolana, traía como experiencia política la socialdemocracia y la democracia cristiana. No traía el Partido Republicano o una derecha, digamos, muy a lo norteamericano. Y de hecho, el año 2015, 2016, los venezolanos que votaron predominantemente por la señora Clinton, no por Donald Trump. Pero algo ha sucedido en los últimos 10 años que ha cambiado de manera dramática cómo el venezolano nacionalizado norteamericano piensa en términos de política
no solo de política electoral, pero también en términos de política pública. Entonces, hemos hecho varias encuestas en ese sentido y esta última tratando de medir un poco, ¿no?, qué piensan los venezolanos a 100 días de la administración Trump, y particularmente viendo temas de política pública como migración que afectan mucho a esta comunidad. Y de los resultados que has obtenido allí, quizás, ¿cuál es el que más te llamó a ti la atención como investigador, como académico, como preocupado en esta área? Mira, la conclusión principal que me ha llamado mucho la atención es que, y si bien no es solo algo que sucede en la comunidad venezolana, pero sí es importante. Yo hablo mucho hoy del quiebre de la empatía, ¿no? Eh, la empatía generacional, por una parte, ¿no? Y me refiero a las distintas olas de generación, de De migración. migración. Entonces, esas 3 olas de las que tú hablaste, por ejemplo, Muy ¿no? empíricamente, por cierto. Claro, pero describe la realidad. Los que son ciudadanos norteamericanos, por ejemplo, en la encuesta, ¿no? Y de los que votaron por Donald Trump en particular, ya, están completamente de acuerdo con la suspensión de TPS, la suspensión del parol humanitario, y otras medidas duras en términos migratorios, ¿no? Eso tiene que ver en gran medida porque o no están siendo afectados directamente por esas medidas, ¿no? O simplemente, ¿no?, como diríamos en inglés, they've moved on. Son ciudadanos norteamericanos y están pensando en Estados Unidos y ya no en Venezuela, y definitivamente no en los que todavía están acá. Y te diría lo siguiente, lo que me llama mucho la atención es que la posibilidad de solución para aquellos que tienen TPS o parol humanitario o el parol del otro tipo, depende en gran medida de los que sí tienen Claro, ¿no? claro. O sea, fíjate, quiero reflexionar un poco más sobre esto. Solo voy a recordar que estamos en el podcast Venezuela en Crudo. Estamos con una interesantísima, muy reflexiva y muy complejo tema, tratándolo con el doctor Eduardo Gamarra, que nos acompaña hoy acá. Y los invito a que luego lo podrán ver completamente siempre en YouTube, en Spotify, y suscribirse en todas las plataformas que tiene PDVSA Hot. Eduardo, eh, ese concepto de quiebre de la empatía a mí me llega profundamente por varias razones. Yo creo que uno de los valores fundamentales, uno del fundamento de la lógica social del venezolano es precisamente la solidaridad. Yo siempre lo he sentido así. Yo creo que hemos sido siempre solidarios. Yo todavía no he sentido ese quiebre en mi empatía, quizás porque no soy ciudadano norteamericano, ¿no? No, pero es por mi forma de ser y la forma de ser de muchos. A mí me preocupa un poco porque ciertamente tú has dicho algo importante. Obviamente, yo no voy a criticar, no es el tema de este podcast, las decisiones. Un gobierno, un Estado soberano, los Estados Unidos, pues toman sus decisiones de acuerdo a sus propios intereses y no necesariamente tienen que ver los intereses de los demás. Eso lo puedo entender. Puedo entender el por qué y el para qué. Quizás no entienda bien, quizás no estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con el cómo se hacen las cosas, pero puedo entender eso. Sin embargo, no puedo nunca perder de vista que hay, pero centenares de miles de venezolanos, compatriotas, que forman parte de ese país global, por decirlo de alguna manera, que definitivamente a mí me mueven. Ahora, yo no soy ciudadano, y tú lo has dicho. Quienes pueden de alguna manera influir, acercarse a través de congresistas, de senadores, de entes políticos en los Estados Unidos para buscar alguna alternativa, alguna ley, alguna forma de buscarle, de recomponer el cómo se están haciendo las cosas, son los ciudadanos venezolanos, básicamente. Y si los ciudadanos venezolanos no tienen la empatía para moverse en ese sentido, ¿qué podríamos hacer? Algunos, yo creo que a uno se le ocurre tal vez alguna campaña de sensibilización, reuniones, foros, adelantar, porque
pienso que hay que buscar esa alternativa. La cifra completa, si tú la tienes, por favor, de venezolanos, la gente habla de 800,000, de 1 millón, no sé cuánto hay en los Estados Unidos, pero es una realidad. Obviamente es una realidad distinta a los colombianos, obviamente a los venezolanos que están en Colombia, a los venezolanos que están en Perú, en Ecuador, en Argentina, en Chile. Cada uno es una realidad y distinta también la que están, por ejemplo, en España, donde hay una gran cantidad. Pero en general siguen siendo migrantes venezolanos. ¿Qué se te ocurriría a ti? De la encuesta se puede derivar algo que pudiésemos tal vez implementar. Siempre es difícil dar sugerencias de acción política, sobre todo cuando el momento es tan fluido, ¿no? O sea, acá hay una dinámica todos los días, ¿no? Y particularmente el enfoque que le ha dado esta administración. Cuando uno habla con representantes de la administración Trump, por ejemplo, y les dice, ¿cómo ustedes están siendo tan inhumanos? Sobre todo con una población que los apoyó. No nos olvidemos, Horacio, que en las encuestas que hicimos anteriormente, ya a venezolanos con TPS o con parol humanitario, una buena parte apoyaba la deportación masiva, porque la campaña lo que hizo es, de alguna manera, convenció a los venezolanos, a los colombianos, a los cubanos, que solo se iban a deportar a la gente mala, ¿no? Y obviamente el Tren de Aragua se convirtió en ese personaje malo que uno podía simplemente agarrarlo y deportarlo y que todos estaban de acuerdo con eso. Pero resulta que cambiaron las reglas. Los venezolanos con TPS y con parol humanitario siguieron las reglas, pero las reglas han cambiado. Y es ahí donde, como usando una analogía futbolística, ¿no? Hoy los tepecianos están en offsides. Correcto. Están totalmente fuera de juego, ¿no? Además, les han cambiado las reglas. Y entonces, ¿quién puede defenderlos en este contexto? Y acá yo creo que si uno va a ver esto simplemente como un problema venezolano, que solo los venezolanos lo pueden resolver, los ciudadanos norteamericanos de origen venezolano, creo que no van a tener mucho impacto. Creo que acá es muy importante construir alianzas con otras comunidades que están pasando por lo mismo. Acá hay un serio problema con la comunidad haitiana, por ejemplo. Por más diferente que sea, está pasando por el mismo problema, ¿no? No solo que les han quitado el estatus, sino que también se enfrentan a la deportación masiva, están siendo tratados bajo esta ley de extranjeros. Y la otra cosa que es muy importante, ¿no? Haití está peor que Venezuela, ¿ok? Y sin embargo, la justificación que se usa para quitar el TPS es que la condición en Venezuela y en Haití ha mejorado, ¿ok? No ha mejorado, ha empeorado. No, por supuesto. ¿Ok? Entonces, alianza con los haitianos, alianza con cubanos, ¿no? Muy importante. Alianza con nicaragüenses. También es muy importante, que también se enfrentan al mismo problema. Claro, por eso pasaría por rescatar un poco, otra vez, regreso al término, rescatar la empatía, el que yo me identifico con la situación que tú estás pasando. Yo creo que nosotros hemos sufrido un proceso de deterioro terrible, que yo creo que es uno de los peores males, son muchos los males que ha tenido el régimen Chávez Maduro, pero crear esa lucha entre clases, de nosotros, de odiarnos, de que si tú eres de acá o yo soy de acá, dividirnos, eso ha sido terrible en muchos aspectos de la vida nacional. Yo creo que de alguna manera eso podría estarse, digamos, moviendo hacia quienes estamos en el exterior y sería terrible que nosotros cayéramos en eso. Yo no encuentro una forma todavía lógica de cómo lograr que esa empatía vuelva, que ese espíritu de solidaridad de los venezolanos vuelva.
te hago una pequeña anécdota porque me parece importante. Cuando yo llegué aquí a los Estados Unidos, yo llegué como un paracaidista, o sea, yo no sabía que iba a estar acá y llegué y ya tengo 20 años acá. Y la verdad es que la primera solidaridad que yo recibí fue de los cubanos, Eduardo. Los cubanos me tendieron la mano de una manera impresionante, cubanos a los cuales yo no conocía, pero ellos habían estado en Venezuela, muchos de ellos se identificaban con Venezuela, se habían venido por aquella frase que se hizo después muy popular por parte de Orlando Urdaneta, un venezolano bastante conocido, que decía, no, vale, yo no creo. Y eso era lo que aconsejaban los cubanos, vamos para esto es otra Cuba, y todos decíamos, no, eso no va a pasar en Venezuela. Ellos sabían y se habían venido ya, y cuando nos empezaron a recibir, y en lo personal lo digo, yo recibí un apoyo, una solidaridad impresionante por parte de los cubanos. Eso me rescató definitivamente para decir, no podemos ser indolentes ante lo que le ocurren a los demás, y mucho menos si son compatriotas. Entonces, yo creo que yo haría el llamado es, tenemos que rescatar la empatía. El hecho de que tú hayas resuelto el problema no quiere decir que no tienes nada que ver con los que están en serios problemas. Y tengo un punto hacia adelante, pero voy a hacer nuevamente el recordatorio porque es muy importante. Estamos hablando con Eduardo Gamarra, el doctor Eduardo Gamarra. Realmente me ha apasionado esta conversación, hechos que tú has dicho. Eso del rompimiento de la empatía me ha golpeado fuertemente y creo que es importante reflexionar. Ustedes van a poder ver este podcast en YouTube y en Spotify y en todas las plataformas que definitivamente tiene PDVSA ad hoc. Ahora bien, Eduardo, ya nos ha dado algunas recomendaciones y sugerencias, yo las recibo con el mayor de los gustos y creo que tienen mucho sentido para mí. Pero te quería preguntar, ¿cómo también cómo ves tú el ambiente de los jóvenes, ya que tú eres un profesor en la universidad? Quizás no estás en clase de pregrado, estás más en la investigación, pero obviamente estás dentro de la universidad. ¿Cómo ves tú ese ambiente de los jóvenes, jóvenes latinos, un crisol de nacionalidades, que es lo que tenemos aquí en Florida? ¿Me puedes elaborar un poquito de eso? Y después te voy a dar unos 5 minutos completos para cualquier tipo de reflexión final y seguramente tú le vas a poner un ingrediente adicional de la partecita de venezolano que a través de tu esposa te ha llegado. Nos conocemos hace ya algunos años y yo sé que es así, pero en base a, primero, ¿cómo ves tú a los jóvenes que han llegado, su formación, cómo es su espíritu? ¿También se ha roto la empatía entre ellos o no? Y luego una reflexión al final. Es una pregunta bien interesante, Horacio, porque yo he tenido el privilegio en los últimos 20 años, de tener estudiantes venezolanos. Eh, y una de ellas, a propósito, Betilde Muñoz, que hoy trabaja en la OEA, inclusive hizo su tesis doctoral conmigo, escribió sobre Bolivia, ¿no? Pero así como ella, he tenido muchos estudiantes venezolanos con un talento impresionante. Hemos tenido una gran fortuna en esta comunidad de recibir a esa calidad de estudiante, ¿no? Eh, Habiéndote dicho eso, ¿no? Al principio, muchos de los estudiantes venezolanos que llegaban de Venezuela eran más, odio usar esta palabra, pero más progresistas, digamos, que aquellos bueno, es particularmente la comunidad cubana, ¿no? Ujú. Pero eso ha venido cambiando también. Entonces, el estudiantado venezolano en FIU también ha pasado por esta fase de conservadurismo, ¿no? Eh, pero te advierto lo siguiente, que muchos de ellos son estudiantes con TPS, muchos de ellos son estudiantes con parol humanitario ahora, y están fuera de estatus. Entonces estamos en un momento en el que, llegado septiembre, cuando empiece el próximo año Correcto. académico, no puedan seguir en Continuar. la universidad. Y eso yo tengo dos casos muy concretos con los que trabajo directamente, que están en esa situación. Entonces, como te reitero, es gente de un nivel, bueno, la comunidad venezolana en general tiene un nivel académico mucho mayor que cualquier otra comunidad.
¿no? Eso lo dice el censo, no lo digo yo. Pero lo que estamos viendo en la universidad hoy es este grupo de los que no son ciudadanos, ¿no? Que están en este estatus, que podrían no tener opción universitaria y podrían estar fuera de estatus y por lo tanto pasibles a la deportación. Entonces, me preocupa mucho ese grupo, me preocupa mucho que algunos muy conservadores, ¿no? Que estaban completamente de acuerdo con lo que hemos hablado anteriormente, pero que hoy se encuentran en una situación complicada. Wow, sin duda Sí, un aspecto, una arista que hay que considerar, exacto. porque además son quizás el eslabón más débil de esa cadena, estudiantes en formación, muchachos que muy bien podrían hacer aportes interesantísimos de cara al futuro, de cara a la transición, a la recuperación de la democracia en Venezuela. Yo creo que sería un punto de reflexión importante, porque la verdad, yo también conozco muchos que, que definitivamente están en esa situación, que estudiaron bien por TFS, bien por Parol, que llenaron todos los requisitos del momento. Es así como que después que me aprendí todas las respuestas, tú me cambias las preguntas, entonces, bueno, ya imagínate, ¿no? Exacto. Es lo que está ocurriendo. Pero bien, vamos a ver. Ahora, una cosa, Eduardo, me quedan 4 minutos. Yo quiero que tú en los 4 minutos nos digas algo, el tema, cómo ves tú la situación con América Latina, cómo veríamos un cambio realmente en Venezuela, o cómo sería si no se da ese cambio en Venezuela. Yo creo que esa reflexión final a mí me gustaría mucho de una persona que como tú es un PhD en ciencias políticas, que además lo he visto en acción. Eh, Horacio, mira, durante muchos años, ¿no? Gobiernos demócratas o gobiernos republicanos, particularmente desde el 9/11, ¿no? Nuestra queja siempre fue que América Latina no tenía ninguna prioridad, que solo nos interesaba América Latina en términos de cuestiones negativas, ¿no? Narcotráfico, violencia, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, eh, con la excepción de Colombia, en los últimos 20 años no ha habido un gran interés en la región, en términos económicos en particular. Por eso, de alguna manera, cuando llegó Donald Trump por segunda vez y nombró a Marco Rubio, a propósito, colega nuestro en la universidad, ¿no? Como secretario de Estado, y cuando se habló mucho de América Latina en la campaña y se habló mucho de darle una prioridad a la región, creo que para muchos era una cuestión muy positiva, ¿no? Eh, em, Ahora, a 5 meses de gobierno, sin embargo, creo que estamos todavía ansiosos por saber realmente cuál es el sitial que tiene Latinoamérica para esta administración, ¿no? Nos están viendo por migración, nos siguen viendo por el tema de la seguridad, ¿no? Y han impuesto aranceles a toda la región. O sea, todos los países tienen un mínimo de 10% de aranceles, salvo México que tiene más, ¿no? En algunos rubros, ¿no? Entonces, no veo la articulación de una política real hacia América Latina. Y me preocupa, ¿no? Que la política hacia América Latina de alguna manera ha sido domesticada, digamos, ¿no? En el sentido de que hoy es una preocupación doméstica que tiene que ver sobre todo con el tema de la deportación masiva, principalmente de latinoamericanos. Entonces, la percepción global que existe en los Estados Unidos respecto a América Latina es del indocumentado violento que hay por obligación que deportar. O sea, persiste esa imagen, ¿no? Pero no hay un conocimiento, y ya para cerrar, de que lugares son importantísimos geopolíticamente, como sería el caso de Venezuela, con una penetración iraní, china, rusa y otros países de América Latina. Ocurre también en Bolivia, ocurre en Cuba, ocurre en Colombia, ocurre en Nicaragua. Eso no hay una preocupación de esa geopolítica desde el punto de vista de seguridad de Estado. Cuando uno hace una evaluación de las encuestas fuera de la Florida y fuera del sur de la Florida, vemos que Venezuela no aparece ni en los top 30, ¿no?
de preocupación. Pero sí la preocupación principal es el migrante violento que debemos deportar y la percepción de que Venezuela debe aceptar a todos los deportados si es que quiere tener relaciones positivas con Estados Unidos, que es el mensaje que da esta administración. Entonces, por eso yo sigo siendo algo optimista que esta administración, que este secretario de Estado tome a la región de otra forma. No solo vamos a prevenir la presencia china, dar alternativas, vamos a controlar a los inmigrantes malos o vamos a prevenir que el narcotráfico. Son temas, obviamente, sobre los cuales tiene que tener prioridad este país. Pero más allá de eso, ¿por qué no hablamos de América Latina como un socio estratégico? Claro, ese es un punto. Bien, tú nos dejas aquí en la mesa, Eduardo, unos temas muy importantes. Gracias. Algunas tareas asignadas también muy importantes para nosotros. Yo creo que buscar la forma de rescatar la empatía del venezolano hacia los compatriotas, buscar la forma y la manera de transmitir mucho más arriba de la Florida y los estados donde hay mayor presencia de hispanos, ir hacia la parte anglosajona más arriba, de decirle, wow, o sea, no todos somos así. Tenemos mucho que ofrecer. América Latina es o puede ser de cara al futuro, un aliado estratégico importantísimo. En el caso particular de Venezuela lo vemos desde el punto de vista energético, del hub de energía, de la posibilidad cierta de convertirse en un suplidor seguro y confiable, pero que además puede ser un aliado que ayude a estabilizar políticamente la región. Absolutamente. Entonces, ese tipo de mensajes son tareas que nos tenemos que emprender nosotros y que definitivamente debe estar en nuestra mente, en nuestra cabeza. Yo quiero agradecerte profundamente que hayas estado aquí con nosotros, Eduardo. Ya te comprometí para después de las elecciones en Bolivia. Te vamos a estar contactando. Y para todos quienes nos han acompañado y nos pueden seguir acompañando a través de YouTube y Spotify en este podcast Venezuela en Crudo. Hoy estuvimos conversando con el doctor Eduardo Gamarra, una conversación con temas muy complejos, muy sensibles y que definitivamente nos tienen que llevar a la reflexión. Yo quedé partido con el tema de la empatía, de la pérdida de la empatía del venezolano en los exteriores y particularmente en los Estados Unidos hacia nuestros compatriotas. Creo que ese es un punto que tenemos que remendar, enmendar y rescatar desde el punto de vista de ciudadanos venezolanos. Así que no me queda otra sino despedirme. Nuestras redes sociales están a la orden en las diferentes plataformas de PDVSA Ad Hoc. Y bueno, nos mantenemos en contacto y hasta el próximo episodio de Venezuela en Crudo. Muchísimas gracias.